Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues ahora les traigo aquí este pequeño tutorial para aprender a usar las estructuras cíclicas o iterativas o repetitivas haciendo uso de diagramas de flujo, y en este caso utilizaremos la herramienta o el intérprete de diagrama de flujo conocido como Raptor, ¿verdad? Para este video pues se pretende o se asume que ya se sabe o se entiende qué son las asignaciones de variables, ¿verdad? Las condicionales, etcétera, y también ya asumo que se sabe que una estructura cíclica es aquella en la que se repite una secuencia de pasos un número de veces, ¿sí? Puede ser determinado o no determinado, ¿sí? Es decir, podemos conocer cuántas veces hay que repetir esa secuencia de instrucciones, o podríamos no conocerla con precisión en cuántas veces se debe de repetir, pero sí tendríamos que controlar de alguna manera que en algún momento llegue a su fin esa repetición. Bien, lo que vamos a hacer es el ejemplo más sencillo. Vamos a hacer un programa que imprima los números del 1 al 10, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en una hilerita. Entonces, bueno, cuando el problema nos dice cuántas veces hay que repetir el ciclo, en este caso sabemos que hay que imprimir un número, ¿sí? Pero que va secuencialmente del 1 al 10, y son 10 veces, entonces conocemos en dónde hay que iniciar en el 1 y en dónde hay que terminar en el 10. Y nuestra frecuencia de incremento pues tendría que ser de 1 en 1. Esto es, ¿sí? Que se imprime el 1, luego hay que incrementar en 1 para que tengamos el 2, incrementar en 1 para tener el 3, y así sucesivamente, y a eso nos referimos con la frecuencia de incremento, ¿sí? Entonces, para poder hacer un ciclo basado, digamos, en contadores, ¿sí? ¿Por qué contadores? Bueno, porque necesitamos una variable que nos ayude a llevar la cuenta de ese ciclo. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, necesitamos una estructura cíclica que utilice un bloque de asignación para poder darle un valor inicial a la variable que va a actuar como contador, es decir, una variable que va a llevar o nos va a ayudar a llevar la cuenta de las veces que da vueltas dentro del ciclo. Pero esta variable se tiene que inicializar, es decir, darle un valor inicial fuera del ciclo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos dentro del ciclo, entonces cada vez que entre al ciclo se estaría reiniciando ese valor. Entonces le voy a llamar cont de contador, y en este caso vamos a iniciarlo en 1. ¿Ok? Entonces, paso número 1, necesitamos inicializar la variable contador, ¿verdad? De ahí podemos tomar en cuenta la estructura del ciclo, que en este caso en Raptor usamos el simbolito que se llama loop, y lo ponemos, ¿ok? Y en esta condicional, ¿sí? Este loop es un conector, no es un comando como tal, es un conector solamente que pues yo creo que el autor ahorró espacio, memoria, etcétera, y utilizó el mismo tamaño del óvalo, pero es un conectorcito que nada más indica que mientras el ciclo la pregunta no se cumpla, ¿sí? Va a regresar a este punto y va a volver a preguntar, va a volver a regresar a este punto y va a volver a validar, ¿no? Entonces, en esto consiste la estructura cíclica, que es una condicional donde uno de sus lados sí da continuidad al programa y el otro retorna a un punto previo donde vuelve a repetir los pasos. ¿Ok? Finalmente también necesitamos otro tercer componente. Nada más estoy poniendo aquí los tres componentes, ¿sí? La inicialización, ¿sí? O definir el valor inicial, definir el valor final, que esto lo hacemos a través de la pregunta del ciclo, y el valor final el incremento o la frecuencia de incremento, que es también una asignación que pues debe suceder en algún lugar dentro del ciclo. Ok, recuerden que este video lo pueden pausar, lo pueden regresar para ver si se atoraron o desean repetir alguna parte del video, ¿verdad? Entonces, lo que estoy listando aquí son tres componentes. No he visto el contexto del problema todavía, ¿verdad? Sino más bien, ya sé que se va a repetir 10 veces, que voy a iniciar en 1, que debo terminar en 10 y que la frecuencia de incremento es de 1 en 1. ¿Ok? Entonces necesito tres elementos para cuando sabemos el número de veces que hay que repetir un ciclo. Una, inicializar variable, ¿sí? Esta. Dos, la pregunta del ciclo para determinar si ya llegó al final. Y número 3, la frecuencia de incremento.
¿Qué es la frecuencia de incremento? ¿De cuánto en cuánto va a incrementar? Pues de 1 en 1. ¿Quién va a incrementar de 1 en 1? Pues el contador. El contador es una variable que inicia en 1, ¿sí? Entonces vamos a configurar que cont sea igual a cont más 1, ¿sí? Acuérdense que aquí es la variable de la izquierda y aquí después igual a lo que va a resolverse, ¿no? O lo que se va a calcular. Esto es una asignación en la que nos dice que el contador va a ser igual a lo que actualmente vale contador y le incrementa un valor constante que en este caso es incremental y es de 1 en 1, ¿ok? Y así se resuelve. Bueno, pues aquí también obviamente estamos asumiendo que el intérprete de diagrama de flujo Raptor ya lo conocen porque, bueno, el tema de ciclos no es un tema inicial, sino es un tema ya más avanzadito. Bien, y ahora vamos a pensar un poquito en la pregunta del ciclo. Tengo en qué valor voy a iniciar y tengo la frecuencia de incremento que, si se fijan, está dentro del ciclo. En algún lugar, ahí tendríamos que ver si de acuerdo a nuestro análisis, a nuestra aplicación, a nuestra lógica, va a ir antes o después de alguno de los pasos, ¿verdad? Bien, la pregunta del ciclo, la voy a abrir, doble clic, es una condicional que va a decir y va a validar a quién, a qué variable vamos a validar para saber si ya llegamos al final de las repeticiones. Pues a la variable contador, por eso el contador es un actor importante en los ciclos, sobre todo en los ciclos en los que conocemos cuántas veces hay que repetirse. A estos ciclos en los que conocemos cuántas veces hay que repetirlo, se les conoce como ciclos basados en contadores. ¿Por qué basados en contadores? Porque son los que nos llevan el control, ¿sí?, del ciclo. Entonces, al estar basados en el contador, pues necesitamos que el contador tenga un valor inicial, que el contador tenga un valor final, o llegue a un valor final y lo validemos, y que el contador se esté incrementando o decrementando de manera constante. Tenemos dos de los tres pasos, vamos por el de en medio, que es, vamos a determinar el valor final, ¿sí? Como ven, en Raptor, en este programa, quien entra al ciclo es si la expresión lógica, la pregunta o la condicional aquí adentro es falsa. Entonces, si esta es falsa, mientras sea falsa, pues va a decir no y va a entrar a hacer todo lo que esté aquí adentro, todo lo que está en estas líneas, ¿sí? Regresará y volverá a validar a ver si ya cumple. Si todavía no cumple la condición, vuelve a entrar. Y mientras no cumpla, va a estar en el ciclo hasta que esta condicional cambie su estatus y ya cumpla o se haga verdadera, entonces se saldrá del ciclo, ¿sí? Repasando, tenemos que imprimir los números del 1 al 10, ¿ok? Bien, ¿qué vamos a preguntar? Bueno, vamos a validar al contador. Oye, contador, ¿cómo le pregunto que si ya llegó al 10? Si estoy iniciando en 1, ¿sí? Vamos a ponerle que si es mayor, entonces, ¿sí?, mayor que 10. ¿Ok? Oye, a ver, vamos a ver si funciona. Oye, contador vale 1. Tiki, tiki, tiki. ¿1 es mayor que 10? No, 1 no es mayor que 10. Entonces va a entrar. Va a hacer los procedimientos y luego lo va a incrementar. ¿Contador cuánto vale? Contador vale 1. Más 1, 2. Ahora contador vale 2 y se viene por aquí. Y vuelve a validar. Oye, cont, que ahora vale 2, ¿es mayor que 10? No. Y así va a entrar, se va a incrementar en 3. 3 es mayor que 10, no, va a entrar, se incrementa en 4 y así sucesivamente hasta que llegue, por ejemplo, a 10, ¿no? O sea, 9. ¿9 es mayor que 10? No. 9 más 1, 10. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale 10? ¿10 es mayor que 10? No, entonces entrará una décima vez, ¿sí? Y luego va a decir cont más 1, 11. 11, ok, cont vale 11. Ahora, ¿11 es mayor que 10? Sí. Entonces, aquí es donde nos cambia el estatus. ¿11 es mayor que 10? Ah, perfecto, sí. Entonces, continúa con el programa o termina, ¿verdad? Dependiendo del caso. Bien, ya tenemos entonces la estructura de nuestro ciclo. Nuestra inicialización, o sea, nuestro valor inicial, nuestro valor final o nuestro control de valor final, ¿sí?, y la frecuencia de incremento. Bien, pero ahora todavía nos falta que imprima algo, ¿sí? Ahorita, pues esto se va a ejecutar de cierta manera que pues no va a hacer nada más que correr las 10 veces el ciclo y no va a hacer nada en especial. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que imprimir los números del 1 al 10. El 1, el 2, el 3, el 4. Estoy viendo aquí que la variable cont empieza en 1. Y luego la variable cont incrementa en 2. Y luego entra con 2. Y luego incrementa con 3.
O sea, veo que esa variable se está moviendo, se va incrementando y me está poniendo o me está guardando los números que quiero básicamente imprimir. Entonces, pues no tengo otra cosa que hacer más que un output o una impresión en el que, entrando al ciclo, puntuador vale 1, ¿no? 1 es mayor que 10, no. Entonces entra al ciclo y le voy a decir, ok, que imprima en este caso el contador. ¿Por qué? Porque el contador, si guarda un 1, 1 es mayor que 10, no, imprime 1. Luego se incrementa en 2, regresa y ahora vale 2, es mayor que 10, no, no es mayor que 10, entra y ¿cuánto vale con 2? Pues lo imprime. Y veamos si entonces nos imprime los números del 1 al 10. Ahí está, a la derecha podemos ver que nos imprimió en cada vuelta un número, ¿verdad? Si lo ponemos un poco más lento, voy a limpiar pantalla, ¿sí? Vean allá la salida, empieza a recorrer, vale 1, ahí dice a la izquierda las variables, luego se incrementa. Si se fijan, lo que está sucediendo es que primero se está imprimiendo y luego se incrementa. Primero imprime el número y luego se incrementa el siguiente valor. Vean cómo ahí en cámara un poco más lenta, el ciclo está enrolado aquí, ¿verdad? Y ahorita en una sí va a salir, ya se salió, ya terminó, ¿ok? Y con esto hizo todo un recorrido de lo que es la estructura cíclica, ¿sí? Para imprimir los números del 1 al 10. Resumiendo, recuerden que cuando conocemos el número de veces que hay que repetir un ciclo, bueno, tenemos que tener 3 elementos. 1, la inicialización de la variable, que es una asignación, ¿sí? A una variable que funcione como contador y darle el valor inicial. Número 2, la pregunta del ciclo o aquel elemento que va a controlar que llegue al final. Y número 3, la frecuencia de incremento o frecuencia de decremento, que es de manera constante. En este caso fue de 1 en 1, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Bueno, hasta aquí este tutorial. Espero les haya gustado. ¿Sí? Que tengan bonito día. Veremos otro más donde resolveremos este mismo programa, pero utilizando el software de PCInt para hacer una especie de pseudocódigo o código. ¿Ok? Bueno, pues nos vemos pronto. Bye.